Hola, buen día, bienvenidos a la sesión número 2, con el tema de física dentro del programa de alto rendimiento. Por medio del Departamento de Ciencias Básicas estaré dando esta asesoría de la sesión número 2. Como bien les había platicado en el concurso de Ciencias Básicas de la ANFEI, en la ronda eliminatoria, se proveen algunos ejercicios. Entonces estos ejercicios, uno de ellos es el siguiente. Una alberca llena de agua donde n es igual a 1.33 tiene una profundidad de 2 metros, o sea, la distancia tiene 2 metros de profundidad. Un estudiante se asoma al borde de ella mirando hacia abajo como se muestra en la siguiente figura. La pregunta es, ¿qué profundidad aparente observa el estudiante si la distancia x es muy pequeña comparada con la profundidad? Entonces aquí lo que vamos a calcular es cuando nosotros vemos por medio del agua, una piscina o una pila, entonces vemos el fondo, pero el fondo por medio de la física pues no se ve completamente la distancia real, sino hay una distancia o una profundidad aparente. Entonces ese es el tema principal. Como vemos en la figura, aquí el objetivo pues es medir cuánto está viendo la persona, aquí el estudiante, a esa profundidad aparente. En este caso tiene una distancia de 2 metros y nosotros vamos a calcular la distancia aparente a partir de una superficie. Entonces, vamos a continuar. El tema principal de este es profundidad aparente. Y aquí viene la explicación matemática de cómo va a funcionar. Más adelante les voy a explicar en qué consiste a grandes rasgos, pues los ángulos, la distancia y todo lo que lleva con la parte de estos temas. Entonces vamos a analizar el tema principal, el que se pretende resolver con el ejercicio es profundidad aparente. El fenómeno de la refracción de la luz es la causa de que un objeto sumergido en un líquido de mayor índice de refracción nos parezca más cercano a la superficie de lo que realmente está. En la figura observamos que el objeto se encuentra a una profundidad real que llamamos P. Entonces esto se lo tienen que aprender muy bien. Se llama P. ¿Sí? En los espejos P es la posición del objeto al espejo. Y en esta imagen está a una profundidad aparente Q, ¿sale? Entonces va a ser P y Q, van a ser las variables. Si nosotros observamos dentro de la imagen, aquí está Q y aquí está P, ¿sale? Entonces ya sabemos ahora quién es P y quién es Q. Bueno, las bases para entender este tema es lo que es la refracción. Vamos a empezar por ahí. ¿Sale? Entonces la refracción es una luz que se propaga en línea recta a rapidez constante en un medio uniforme. Si cambia el medio, la rapidez también cambiará y la luz viajará en línea recta a lo largo de una nueva trayectoria. La desviación de un rayo de luz cuando pasa oblicuamente de un medio a otro se conoce como refracción. ¿Sale? Entonces ahorita les voy a explicar en todos términos. Aquí el lápiz, como lo vemos, está completamente. Entonces, como les comentaba, dentro de aquí, de este lápiz, está dentro de un vaso transparente y pues no se ve ninguna pues anomalía o deformación. A diferencia de este lápiz azul, se ve que entra el lápiz y acá como que se desfasa, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Entra lo que es la luz, el reflejo de la luz a que nos llega a nuestros ojos, pues ya tiene una trayectoria diferente. Por eso no lo vemos como si que el lápiz está separado, ¿sí? A esto se le conoce como refracción. Entonces, viéndolo de la parte más analítica, la refracción es la causante de la distorsión en estas imágenes, ¿sí? En el inciso A dice la varilla parece estar flexionada.
¿sí? Este puede ser como un popote o algo, ¿no? Entonces nosotros lo vemos y lo vemos desfasado como en la parte de acá atrás, de aquí donde vimos el lápiz azul. Entonces se ve diferente. Y pues esta sería la trayectoria real y nada más que nosotros vemos en esta parte, ¿no? Que se refracta, se mueve, hace un cambio. Entonces lo vemos aquí, en este caso, este es aire, este es agua. Esta línea que aparece aquí se le llama normal. Esta normal lo vemos en cálculo vectorial, cuando es perpendicular a un objeto o algo. En este caso, la normal es perpendicular a la superficie del agua. Entonces, nosotros tenemos un cierto ángulo, ¿sí? A la normal, con lo que empiezan los rayos. En este caso puede ser el objeto. Y cuando lo vemos después del agua, ya cambia su dirección. Entonces también cambiaría lo que es el ángulo. El ángulo teta i, ¿sí? Es el en este caso va a ser del aire, y el ángulo teta r pues va a ser con respecto al agua. Entonces en el inciso A lo vemos como ejemplo un popote, una varilla, y en el inciso B, este pez parece más cerca de la superficie de lo que está en realidad, ¿sí? Entonces lo que hacemos es ver que el ojo piensa que está acá, pero en realidad está más abajo. Eso es lo que quiere decir. Entonces aquí vienen los conceptos de índice de refracción. Tenemos que conocer cuál es o qué significa con el índice de refracción. Entonces empezamos con la velocidad de la luz. Como esto tiene que ver con la luz, entonces hay que estudiar a la luz. La velocidad de la luz dentro de una sustancia material es generalmente menor que la velocidad en el espacio libre. ¿Sí? En el espacio libre es cuando no hay nada, absolutamente nada que intervenga para que la luz se deforme, ¿no? En este caso, donde es de 3 por 10 a la octava potencia metros sobre segundo. Entonces, en el agua, la velocidad de la luz es de casi 2.25 por 10 a la 8 metros sobre segundo, lo cual es equivalente a las 3/4 partes de su velocidad en el aire. Entonces, esta velocidad es del aire, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esta es la velocidad de la luz en el agua, ¿sí? Entonces, la luz viaja aproximadamente 2/3 de esa velocidad en el vidrio, o sea, 2 por 10 a la 8 sobre metros sobre segundo. Entonces, la razón de la velocidad de la luz c en el vacío entre la velocidad v de la luz en un medio particular se llama índice de refracción y se representa con la letra n, ¿sí? Para ese material. Entonces, para calcular el índice de refracción, entonces es la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz en ese medio particular, ¿sí? Entonces calculamos, nosotros tenemos 3 por 10 a la 8 entre, por ejemplo, si queremos saber el del agua, el índice de refracción, entonces sería dividido entre 2.25 por 10 a la 8 y nos daría el valor de n. Entonces, acuérdense, n es el índice de refracción. Pues aquí está. El índice de refracción, n, de un material particular es la razón de la velocidad de la luz en el espacio libre respecto a la velocidad de la luz a través de ese material. N es igual a c entre v. El índice de refracción es una cantidad adimensional y generalmente es mayor que la unidad, ¿sale? Entonces, para el agua, n es 1.33 y para el vidrio, entonces el índice de refracción, n, es 1.5. Y aquí vemos algunas sustancias que ya en su defecto tenemos los valores de n. Entonces, este índice de refracción de la luz amarilla tiene que ser con una luz específica. Recuerden que el espectro, en este caso de la luz, se divide en varios. Entonces, las longitudes de onda depende, pues, obviamente también del color. Entonces, de una luz amarilla con longitud de onda de 589 nanómetros, aplicaría pues este índice de refracción. Entonces, tabla, aquí están los índices de refracción, demostramos la tabla en diversas sustancias. Vamos a ver un ejemplo para calcular. Calcula la velocidad de la luz amarilla en un diamante cuyo índice de refracción
es 2.42. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la velocidad de la luz amarilla, ¿sí? Hay que entender bien los enunciados para poder saber calcular, porque en ocasiones tenemos las fórmulas, pero hay que a lo mejor hacer algún despeje. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad de la luz en un diamante cuyo índice de refracción es de 2.42. Entonces aquí está la fórmula, despejamos la velocidad en un medio particular, en este caso es la velocidad de luz en un diamante. Hay que calcularlo, entonces multiplicamos lo que es la velocidad, en este caso de la luz, lo dividimos, ¿no?, entre el índice de refracción. Entonces sería 3 por 10 a la 8 sobre 2.42, y eso nos da a 1.24 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Igual lo pueden calcular ahí en su calculadora. Es muy importante tener o contar con esa calculadora. Por lo regular para para este tipo de concursos se solicita una calculadora se puede decir dentro de las calculadoras científicas, las más básicas, ¿vale? Entonces, para que lo consideren. Otro tema que tenemos que ver es las leyes de refracción. Desde la antigüedad se conocen y se aplican dos leyes básicas de refracción. Lo que es el rayo incidente, el rayo refractado y la normal a la superficie que se encuentran en el mismo plano. Y la otra es la trayectoria de un rayo refractado. La interfase entre dos medios es exactamente reversible. O sea que puede ser al revés, ¿no? Puede ser reversible. Entonces aquí vemos que en el inciso A, aquí está, tenemos el rayo incidente, que sería el rayo refractado, que es la normal a la superficie, que es el vector normal, como les había comentado, también lo vemos en cálculo vectorial, el vector normal, que es perpendicular a la superficie. Y aquí vemos los rayos refractados son reversibles, ¿sale? Que puede ser también para acá. O sea, va en este sentido y también puede ser reversible. O sea, que nosotros tenemos acá la fuente de luz, también la podemos mandar para acá y se desvía. Eso quiere decir con la reversibilidad. Aquí vemos el desplazamiento lateral de la luz al pasar por el vidrio, ¿sí? Entonces tenemos nosotros aire, que es el índice de refracción 1, el cristal. Tenemos un cristal y tenemos otra vez el aire, ¿sí? Entonces cambia la dirección. Y aquí vemos una analogía mecánica de cómo sería esa dirección, ¿sale? Que tenemos nuestro camino normal, tenemos acá con arena que se va moviendo, en este caso pueden ser unas llantas, y cambia la trayectoria y otra vez sigue la misma trayectoria. Entonces ahí vemos una analogía de cómo podría ser. Para entender este cambio de velocidad de la luz puedes alterar la trayectoria de esta a través de un medio, ¿sí? Entonces aquí tenemos cristal. Consideramos la analogía mecánica que se muestra en la figura. Entonces la figura A incide sobre esta lámina de vidrio primero y después sobre una desviación hacia la normal. ¿Cuál es la normal? Esta que está aquí, ¿sí? Yo se las puse aquí, la normal, esta. Entonces llega, sufre un cambio hacia la normal, o sea, se dirige hacia acá, se pega. Si continuamos esta línea, se pega a la normal y después de que pasa otra vez, se aleja de la normal. Esta es la normal y se aleja la trayectoria. ¿Sí? Si ven cómo se aleja aquí, entonces se va alejando otra vez de la trayectoria. Y lo mismo pasa como ese, ¿no? Que llega a las ruedas, en su paso por la arena, se cambia y se aleja otra vez. Entonces es lo que quiere decir. Después de aquí, tenemos que deducir unas leyes que es como las bases de donde se origina la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? La fórmula que vamos a utilizar para el concepto que estamos viendo, que es el que vimos al principio, que es profundidad aparente. Entonces, para entender esta parte de aquí, tenemos nosotros que deducir unas fórmulas y esas fórmulas pues vienen de esta deducción, ¿sí? Se le llama deducción de la ley de Snell porque él fue el que la
pues propuso ya unas partes de ecuaciones, ¿no? Y que desarrolló él. Entonces, si la vemos nosotros, aquí tenemos medio 1, que en este caso puede ser el aire, medio 2, en nuestro ejercicio pues es el agua, aire y agua, y aquí vemos cómo va a ser el comportamiento pues de todas estas leyes. Entonces el cambio de la dirección de la luz, esta es la luz, ¿sí? Esta es la luz y hace un cambio. Lo que vimos nosotros como el popote que entra y que acá vemos que se desvía. Entonces el cambio de dirección de la luz al entrar en otro medio se puede analizar con la ayuda de un diagrama de frente de onda como el de la figura esta que estamos viendo. Una onda plana en un medio de índice de refracción N1. Aquí pues esta es una fórmula general. Este es N1. En nuestro caso va a ser, dentro del ejercicio, pues va a ser el aire, porque estamos arriba. Estamos viendo desde acá arriba la piscina, cuya superficie es plana de un medio cuyo índice de refracción es N2. Aquí está el N2. Al ángulo de incidencia se le denomina θ2. ¿Sí? Aquí lo vemos, el ángulo de incidencia. Este es el rayo incidente. Y se supone que el segundo medio tiene una densidad óptica mayor que el primero, o sea que N debe ser mayor que N2, este debe ser mayor que este, ¿sí? O sea, su índice de refracción. Un ejemplo anterior se presenta cuando la luz pasa por el aire, que es similar a nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces el N1 es de menor grado al N2, ¿sí? Si ustedes revisan, entonces aquí tenemos el N1 y acá tenemos el N2. La línea AB representa el frente de onda de un tiempo. Entonces tiene acá este del A y del B. Este va a ser el tiempo. Justamente cuando entre en contacto con el medio 2, la recta CD. ¿Sí? Entonces aquí está la recta CD. Entonces se representan el mismo frente de onda después del tiempo t requerido para entrar totalmente al segundo medio. ¿Sí? El segundo medio se refiere aquí al agua, ¿no? En nuestro ejercicio. La luz se desplaza de B a D. Entonces aquí está la B a D. De B a D se desplaza al medio 1 en el mismo tiempo t requerido para que la luz viaje de A a C. Entonces aquí está para que la luz que viaje de A a C. Entonces, suponiendo que la velocidad v2 en el segundo medio es menor que la velocidad en el primer medio, la distancia AC será menor que la distancia BD. Aquí está, ¿no? Entonces, la distancia AC, que la tenemos aquí, será menor que la distancia BD, ¿sí? Que es esta de acá. Que este va a ser desde el inicio. En estas longitudes están dadas por estas ecuaciones, ¿sí? Aquí si nosotros lo intercambiamos, lo podemos hacer, que sería la velocidad de nuestro V2, que es la velocidad de aquí, sería este de nuestro segundo medio por el tiempo, y este sería el otro, la velocidad V1, que es, ¿dónde está? Velocidad 1 por el tiempo, que es de nuestro primer, en este caso pues es del aire. Y se puede demostrar, todo lo que estamos viendo aquí pues es la demostración de nuestras fórmulas. Entonces se puede demostrar por geometría que el ángulo BAD, que este ángulo BAD, que va a ser este ángulo, es igual al ángulo θ1. ¿Sí? Aquí está, que sería este. Entonces nosotros ya por eso vamos a calcular la hipotenusa, tiene que formar un triángulo rectángulo, y ya con el triángulo rectángulo, o bueno, con los dos triángulos rectángulos, que es ADB, que sería este, AD, ¿dónde está? ADB, aquí está, el triángulo rectángulo, pues ya podemos formar. Y el otro triángulo que es ABC, que es A, D y C, está el otro triángulo rectángulo, y ya calculamos los ángulos, ¿sí? Y aquí vienen las fórmulas, seno del primer ángulo, que es este, que es con referente a la normal, y el otro ángulo que es este, ¿sí? Aquí como podemos también calcular los ángulos.
Entonces, al dividir la primera ecuación entre la segunda, obtenemos el seno del ángulo 1 sobre el seno del ángulo 2, que sería dividir esto entre esto. Como resultado tendríamos esto. ¿Qué pasa con el AD? Pues se hace uno, ¿sí? Porque uno quedaría arriba del otro, entonces se hace uno, por eso ya nada más me queda lo que es el B1 y B2. Y la razón del seno del ángulo de incidencia con respecto al seno del ángulo de refracción es igual a la razón de la velocidad de la luz en el medio incidente respecto a la velocidad de luz en el medio de refracción. ¿Sale? Entonces es lo que nosotros vamos a deducir. Entonces, en esta regla fue descubierta por el astrónomo danés Wilbur Snell en el creo que fue en el siglo XV, y se llamó en su honor, no, en el siglo XVII, perdón, se llamó en su honor la ley de Snell. Una forma alternativa para esta ley se obtiene expresando las velocidades v1 y v2, ¿sí? Entonces, esto ya todo lo que vimos con anterioridad es la demostración de estas fórmulas. Y pues ya lo cambiamos, ¿sí? En lugar de expresando velocidades, que es lo que podríamos tener nosotros, en cuestión de como datos, podemos tener estas velocidades. Entonces aquí tenemos en términos de los índices de refracción, los dos medios, el medio 1 y medio 2. Aquí está la velocidad de la luz y el índice de refracción. Utilizando estas relaciones en la ecuación, escribimos las siguientes ecuaciones. N1 es igual a el ángulo 1 y N2 es por el seno del ángulo 2, deben de ser iguales, ¿sí? Este N1 es la parte de nuestro primer medio y N2 es el segundo medio. El medio, recuerden que es la interacción o el cambio del índice de refracción o el cambio de luz entre uno y otro. En este caso, para nuestro ejercicio, es de N1 sería el aire, que estamos nosotros en el aire viendo a la profundidad de la alberca, y el N2 pues sería, por ejemplo, el agua. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vemos el ejemplo 2. La luz pasa del agua al aire con un ángulo de incidencia de 35 grados. ¿Cuál será el ángulo de refracción? El ángulo de refracción vamos a calcular el ángulo, ese ángulo que cambia, ¿verdad? Si el índice de refracción del agua es de 1.33. Aquí tenemos los datos y con la ecuación nada más sustituimos. Recuerden que del 1, en este caso, pasamos del aire al agua, ¿sí? Entonces sería 1 aire y el agua. Entonces lo que vamos a calcular va a ser de refracción del agua, ¿sí? Entonces lo que hacemos pues ya es sustituir, ¿sí? Hacemos la sustitución y calculamos. Aquí, como calculamos al final este valor, pues es con seno inverso, ¿sí? Está multiplicando y hacemos la inversa y ya obtenemos el valor. Entonces el índice de refracción del aire es de 1, fue menor que el del agua, así que el ángulo de refractado es el aire a mayor el ángulo de incidencia, ¿sí? Entonces aplicar la regla de hace rato que les había comentado, que siempre va a ser, en este caso, cuál va a ser mayor, ¿no? Lo que vimos acá en la formulita anterior. Entonces aquí no se les vaya a confundir, porque se pueden confundir con poner los datos. Entonces vemos el ejercicio 1, ¿sí? Pues lo intentan ustedes y pues ya me lo entregan. Vamos a la siguiente explicación que dice, es lo mismo ver que creer, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos en la figura A, la refracción atmosférica es la causante del espejismo en A y explica el fenómeno de los destellos luminosos, o sea que es un espejismo, en B. Entonces en A, esto lo vemos a veces muy común, que vemos así como una copia de algunas cosas, ¿no? Puede ser sombras o también cuando vamos en la carretera. No sé si han fijado así como que a veces
Si vamos en la carretera, cuando está haciendo mucho calor, se ven como si hubiera agua en la carretera, pero no es cierto, nada más es por la luz, ¿no? Y el calor también ahí que se combinan. Sobre todo aquí, por ejemplo, que dice el aire caliente con el aire frío, entonces eso hace que nos desvíe en este caso, en el sentido del ángulo que estamos viendo la carretera, y es lo que pasa aquí. También, como dice aquí, hay destellos de luces, pero es por lo mismo cuando vemos en ocasiones un carro y por el diferente ángulo que observamos, pues nos cambia la dirección de lo que estamos viendo. Entonces, en la figura A vemos que una capa de aire caliente en contacto con el suelo, también caliente, es menos densa que las capas de aire frío que están arriba de ella. Por consiguiente, la luz que proviene de los objetos distantes se refracta hacia arriba, por lo cual estos aparecen invertidos, ¿sí? Por la noche a veces se presenta la situación contraria. La capa de aire frío se encuentra debajo de otras capas más calientes, ¿sí? Que es por lo regular es lo que pasa por las noches. Las luces de un automóvil, como muestra la figura B, parecen destellos luminosos en el aire. Muchos científicos opinan que algunos de los objetos voladores no identificados, como los ovnis, observados a través de los siglos, pueden explicarse en términos de la refracción atmosférica. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Pues ya nada más sería cuestión de entender el concepto de profundidad aparente, y ya tenemos en este caso pues algunas pequeñas fórmulas, ¿verdad? Vemos otra vez la explicación. Aquí podemos nosotros observar, ¿sí? Este efecto, aquí lo podremos observar, el objeto O, ¿no? Que sería el que está en la profundidad, parece estar en I, ¿sale? Entonces lo que nosotros vemos es lo que está en la I, pero en realidad es el que está acá abajo, en la O, en la profundidad. Entonces la profundidad aparente se representa por Q y la profundidad real se simboliza por P. Entonces, aplicando la ley de Snell a la superficie se obtiene esta fórmula. Si nosotros cambiamos esta fórmula por P y por Q, por consiguiente en esta ecuación tenemos el seno del ángulo es igual a N2 y es igual a Q, ¿no? Entonces el seno del ángulo 2 es igual a N1 por P. Entonces, ¿qué significa? Profundidad aparente significa es la Q y profundidad real es la P. Esto por lo regular no aparece en las fórmulas. Por lo regular no aparece esto en las fórmulas. Lo tenemos nosotros que deducir. Aquí yo se lo estoy poniendo, entonces hay que aprenderse quién es Q y quién es P. ¿Sale? N ya saben qué son, que es el índice de refracción. Entonces hay que entender bien el concepto de qué es lo que queremos calcular y cómo lo vamos a calcular, ¿sí? Entonces vamos a ver dos ejercicios. Vamos a ver el ejercicio 2. Una moneda se encuentra en reposo en el fondo de un recipiente lleno de agua, ¿sí? Donde el agua tiene un índice de refracción de 1.33. La distancia aparente que la moneda a la superficie es de 9 centímetros. La distancia aparente de la moneda a la superficie es de 9 centímetros. Ahora lo que vamos a calcular es qué profundidad tiene el recipiente. ¿Con cuál fórmula? Con esta, ¿sí? En este caso estamos viendo desde arriba, entonces el aire es de índice de refracción de 1, ¿vale? Entonces es todo lo que ocupamos. Como dato, pues ya sabemos que el aire es de índice de refracción de 1 y el agua es de 1.33 y la distancia aparente es de 9 centímetros. Entonces nada más sustituimos los valores aquí y calculamos. Entonces ustedes van a ver quién es Q, quién es P, ¿sí? Quién es N2 y quién es N1. Entonces si quieren hacer hasta el dibujito, ¿sí? Así como este, estoy observando aquí el aire y el agua y ellas en su dibujito. Entonces ese sería el ejercicio. Y el otro ejercicio, que sería el ejercicio 3, pues ya es el ejercicio real de nuestro problemario dentro de los ejercicios propuestos para el concurso de la ANFEI. Y aquí nos muestran las opciones, ¿verdad? Entonces, haciendo el primero,
pues ya pueden hacer el segundo. Es muy fácil, nada más es cuestión de sustituir aquí los valores. Pueden despejar, ¿sí? Pueden despejar las variables si es necesario, o si no, pueden hacer una regla de 3 cruzado y ya lo calculan. Y este sería para este ejercicio y el ejercicio 3. Bueno, y pues de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, pregunta y comentaré en los comentarios, por favor. Nos vemos. Hasta luego.